Caribe somos. Porque el Caribe nos une. Sábado 13, Caribe somos, como siempre. Y lunes 15, Caribe somos. El sábado de 12 a 1, el lunes de 8 a 9 p.m. ¿Y qué programa nos vamos a lucir? Centroamérica Cuenta, Festival de Literatura en República Dominicana, conducida por el mayor escritor contemporáneo de nuestra América Latina, Sergio Ramírez, pero también viene la Montero, y la Gioconda Belli. Todo esto gracias a Centroamérica Cuenta y a la Fundación René del Risco. Entren en la web, tendrán todas las informaciones. ¡Ajá! Festival de Cannes, más bello, más elegante que nunca. Óigame, Michael Douglas estará ahí presente y se celebrará a Yasuhiro Ozu, ese cineasta japonés, porque se le van a restaurar 2 de sus mejores películas. Y homenaje, recuerdo al más insurgente de los cineastas francófonos, Jean-Luc Godard. Y aquí, hoy, invitado especial, Gausach, Clara Ledesma, gracias a quién, a Juan José Mesa. No te pierdas el programa Caribe Somos este sábado 13 a las 12 a.m. Contigo, Delia Blanco, siempre contigo. Por el mar de las Antillas anda un barco de papel. Por el mar de las Antillas. Anda y anda sin timonel. Honor, recuerdo y memoria a uno de los líderes mayores de nuestro Caribe, de nuestras Antillas, de nuestra América, José Francisco Peña Gómez, quien fue presidente de la Internacional Socialista por América Latina, quien fue líder del Partido Revolucionario Dominicano. Pero hoy le rendimos homenaje a este hombre polifacético que honra la dominicanidad, la democracia, la libertad. Le conocimos en 1978, justo en el camino de la victoria de don Antonio Guzmán. Pero le conocimos también desde París, íntimo amigo de François Mitterrand. Lo conocimos también en la caída del muro de Berlín, porque era íntimo amigo de todos los conductores socialdemócratas de Europa. Recuerdo todavía esa risa de marfil, generosa, abierta y compañera. Hemos pasado con él tardes enteras hablando del desarrollo, hablando de la gente y hablando de los derechos de la persona. Era un hombre alegre, era un hombre feliz con el compañerismo. Y hoy, Gustavo, a 25 años de su muerte, nosotros estamos en una fundación donde honor se merece a quien honor lo merece. José Francisco Peña Gómez pertenece a la historia de la dominicanidad. José Francisco Peña Gómez tiene un recuerdo especial para todos y para todos los sectores de la sociedad dominicana. Permítanme recordarles que él era ante todo un hombre de leyes, un hombre de ideas. Y todavía recuerdo cuando en 1989 se cumplieron el bicentenario de la Revolución Francesa. José Francisco Peña Gómez, Gustavo,
estaba en la tribuna y en primera fila al lado de François Mitterrand. Y recuerdo aquí que yo, que conocía a François Mitterrand por mi propia generación y mi propia juventud, José Francisco Peña Gómez me llevó al Palacio del Eliseo para compartir con él algunas ideas e intercambiar en un desayuno que Mitterrand ofreciera para José Francisco y para sus amigos, y tuve el honor de estar entre esos amigos. Quiero decirles a ustedes, queridos amigos oyentes, que tenemos en José Francisco Peña Gómez la memoria de un hombre de libertad, sin que importara su incidencia de origen. Un hombre de libertad y un hombre que contribuyó a lo más grande que pueda tener un ser humano, Gustavo: perdonar a sus enemigos antes de la muerte. Y lo dijo por televisión: yo les perdono. Pues José Francisco, aquí te recordamos, con voluntad del recuerdo de quien fue tu amiga, y desde una institución que, aunque fuese competitiva en el camino político, tiene a su cabeza un hombre que siempre te ha respetado. Honra y honor a ti, José Francisco Peña Gómez. De Quisqueya al mundo. Quisqueya al mundo, aquí con Delia Blanco en Radio Funglode, la radio de la proximidad, y en tu programa, que también es el mío, Caribe Somos. Hoy recibimos a Juan José Mesa, coleccionista, hombre de arte y de cultura, quien es, ¿verdad?, quien es la idea y la ejecución de una exhibición fabulosa que está en el Museo de Arte Moderno, Conexión. G. Clara y Gausach. G. Clara y Gausach. Y Gausach. Conexión G. Es decir, Clara y Gausach. Clara Ledesma, por supuesto. Juan José, hay una pasión por las artes que te viene desde joven, pero una cosa es amar el arte y después es coleccionar. ¿Cómo has afincado las dos cosas? Una vez te comenté cómo inicié aquí en Radio Funglode, pero cómo, lo vamos a recordar. Cómo comencé con el coleccionando. Pero yo defino el coleccionismo, y no es una definición propiamente mía, como el deseo, la necesidad de apropiarse de lo bello creado por un tercero, que es el artista. Ok. Apropiarse de lo bello creado por un tercero, es decir, que viene de otro, que es el artista. Es el artista. Entonces, lógicamente, coleccionar implica educarse al mismo tiempo, poner empeño, poner pasión. Y eso que tú a lo mejor de manera fortuita te pone en la vida en contacto con ello, cambia en la medida que tú vas poniéndolo en valor. Exactamente. Y de la forma de ponerlo en valor es precisamente investigar y exponer, exhibir y comunicar a los demás el significado de. Bien, entonces aquí justamente él está muy armado, Juan José, porque ya tiene la preparación de las cachuchas para la noche de museos Conexión G, Clara y Gausach. Entonces yo quiero rebotar en esto porque es una exhibición que está en el primer piso del Museo de Arte Moderno y que va a durar hasta el 12 de junio. El 12 de junio. Es decir, queridos amigos oyentes, que día por día tienen más o menos un mes para no perdérsela. ¿Por qué no perdérsela? Porque desde mi perspectiva curatorial es una exhibición que aporta reflexión y conocimiento de dos maestros con historias de origen transversales que desembarcan en el trópico.
Entonces, ¿qué te lleva a unir, a juntar, a conectar Gauzach y Clara Ledesma? En primer lugar, Clara, y creo que te lo comenté en una ocasión, es el resultado del encuentro de dos artistas, uno del viejo continente, que es José Gauzach, y uno del nuevo mundo, que es Giorgi Morel. Clara nace en Santiago de los Caballeros el 5 de enero de 1924 y lógicamente estudiando en el Instituto Señoritas México, que dirigía la educadora Ercilia Pepín, que toma del método tosiano el dibujo, la economía doméstica, la educación física y lo incorpora en la educación primaria y secundaria, hace posible que Clara, ese contacto que tuvo en la biblioteca de sus padres con la obra de Ingres, pudiera desarrollar esa aptitud con C y aptitud con P, para poder despertar, madurar y hacer posible que sus padres la pongan en manos de Giorgi a la edad de 12 años, de Giorgi Morel, autodidacta, pero que se había formado, tenía influencia también de Juan Bautista Gómez, un artista de santiaguero, de la escuela de Santiago, que viene de Grullón, de Alejandro Grullón, etcétera. Y lógicamente Clara, cuando hace que su padre se traslade de Santiago a la recién inaugurada Escuela Nacional de Bellas Artes en 1942, se convierte en una de las primeras mujeres alumnas en estudiar en una escuela oficial, porque es el momento en que se oficializan las enseñanzas artísticas en la República Dominicana. No era que no existían escuelas, pero no tenían carácter de titular oficial, como profesional, exactamente. Y se convierte de inmediato en la alumna predilecta de José Gauzach y discípula aventajada. Bien, pero ese yo quiero una pausa ahí. Una pausa, porque se convierte en alumna, pero no discípula, porque ella tiene su propia factura. Correctamente. Se convierte en alumna, pero yo diría en socia. Correctamente. Y entonces pasa algo que solamente los planos espirituales de los intelectuales y de los artistas hacen que esto sea posible. Gauzach viene de la República Española. Correcto. Clara crece en la dictadura. Correcto. Es amiga de la hija del dictador. Prima. Flor de Oro Trujillo, primogénita del dictador Trujillo. Ajá. Era hija de Aminta Ledesma, prima hermana de Bienvenido Ledesma Piedra, padre de Clara Ledesma. Entonces, es ahí donde uno se pone a pensar. El ser humano funciona a través del arte y de los imaginarios con unas libertades que ningún sistema puede aplastar. Eso es correcto. Es decir, nada impidió a Gauzach de acercarse a la prima de la hija del dictador y nada impidió a Ledesma, Clara, de tomar del maestro lo que tomó del maestro. Entonces, esa situación lleva a un resultado visual. Juan José, si yo te digo a ti, ¿qué aprendió Clara de Gauzach? Mira, lo primero que es interesante en la reflexión que estamos haciendo es que Clara no parte del vacío, de la nada. Es una artista que ya viene con una formación madurada de un maestro como Giorgi Morel, claro, que es un orgullo para la República Dominicana. Que dicho sea, a raíz de su participación en las exposiciones del 37, del 39, en Los Ángeles, en la exposición mundial de Nueva York, en el Riverside Museo, para decirlo en español, y se convierte en el primer artista dominicano en que una de sus obras es adquirida por una multinacional, la IBM Corporation, adquiere la obra en el mercado. Eso le crea a Clara Ledesma
y le da la idea, le abre ciertas vías de cómo verse siendo artista, proyectarse, vivir del arte. Y eso encuentra en el apoyo en el maestro que la anima a seguir esa carrera. Entonces, él la anima a seguir esa carrera. Y ella, lógicamente, encuentra el apoyo de sus padres. Entonces, cuando ella se traslada a Santo Domingo, no viene vacía. Y es más fácil un artista que tiene 20 años en la pedagogía artística, como lo era José Gausach, claro, que había sido maestro de la escuela de la Lonja en Cataluña, yeah, comenzar a trabajar en una discípula que precisamente ya tiene conocimiento y que tiene al mismo tiempo deseos de llegar. Entonces, y algo sumamente importante es que nuestra Escuela Nacional de Bellas Artes arranca al paso de André Breton y otras figuras del surrealismo en la República Dominicana el año anterior. Vamos. Lo que equivale, y me tomo yo la atribución de decirlo, a lo que representó la lesión del Gran Cézanne cuando los catalanes llegaron a París a principios del siglo XX. Vamos a dejar esto ahí ahora, porque justamente si hay algo importante en esa exhibición de esa conexión G, es que es más que la conexión Gausach-Clara Ledesma, es la conexión inesperada de los encuentros de la posvanguardia europea, sea catalanista o hispana, a través de París, con el rebote del surrealismo en el Caribe, debido al viaje, a la trayectoria de Breton a Haití y a Cuba, pasando por República Dominicana. Entonces, todo lo que infiere dentro de esa exhibición está plasmado con unas notas de información biográfica muy bien llevadas en esa muestra, en el Museo de Arte Moderno, que ustedes van a poder apreciar hasta el 12 de junio. Y antes de seguir con Juan José en esta primera etapa de nuestro encuentro, ¿por qué has querido tú, Juan José, esa conexión? Mira, precisamente por nuestro arte y nuestros artistas. Los referentes son sumamente importantes. Clara y Gausach en el siglo XX marcaron el camino, sobre todo Gausach, porque esa conexión es lo que él representa, lo que fue Gausach antes de su llegada a República Dominicana y lo que fue Gausach en el trópico, en el Caribe, porque no solamente se circunscribió a la República Dominicana, Puerto Rico, Venezuela, etcétera, el propio Haití. Claro. Entonces, lo que Gausach representa, como tú bien decías, no hay posmodernidad ni modernidad sin comprender lo que produjo el paso del surrealismo en la República Dominicana. Eso no se da. Merci, déjamelo ahí. Lo que produjo el surrealismo en República Dominicana. Y miren bien, estamos en un país de América Latina. Estamos en las Américas. Pero la trascendencia que ha tenido Francia, Juan José Mesa, en el campo de las rupturas frente a la posmodernidad, han sido reapropiadas en América Latina de una manera formidable en las artes, en cuanto a reflexiones. Pero lo que tú dices de Cézanne Gausach, ¿verdad? Pero Giorgi, Clara Ledesma, hay un asunto conceptual importantísimo, que estoy hasta la coronilla del concepto de costumbrismo. ¿Qué arte costumbrismo? Hay un arte impresionista criollo,
que lo ha demostrado Giorgi Morel, que tuvo sentido como tuvieron los impresionistas europeos para los vanguardistas. Es decir, que es hora de razonar las artes. Y yo digo que esa exhibición que está en el Museo de Arte Moderno, Conexión G, ya tiene el carácter de un libro razonado. Razonado. Gracias, Juan José. Vamos a seguir aquí con Juan José Mesa, pero desde ahora sepan, hasta el 12 de junio en el Museo de Arte Moderno. Ojalá que todas las escuelas de arte, que los profesores de artes y los departamentos de artes se den el lujo in situ de dar una enseñanza ahí mismo. Con ustedes, Delia Blanco. De par en par. Educar es fundamental. Gustavo, es insoportable la cifra. 1.154 estudiantes han sido embarazadas en el año escolar. 1.154. Y contamos en el país 112 violaciones. Queridos amigos oyentes, somos de quienes defendemos la ética, la educación y la responsabilidad. Por encima de las 3 causales sí, de las 3 causales no. Lo que está claro, Gustavo, que mientras tanto se ponen de acuerdo con el embarazo o no, vamos a educar, Gustavo, pero vamos a educar con una visión y con una visibilidad de la educación de prevención conceptiva, de responsabilidad conceptiva de la relación en los adolescentes y sobre todo, de una lógica educativa donde nuestros estudiantes, nuestras estudiantes tengan confianza, Gustavo, en sus maestros. Porque aquí hay que hacer una limpieza de arriba abajo y de abajo arriba. Porque aquí de nada sirve tener maestros, maestras, profesores, ¿verdad?, que incursionan en la educación religiosa y en la Biblia. ¿Con qué legitimidad teológica? ¿Con qué legitimidad teológica? ¿Tú sabes la responsabilidad que es hablar y analizar la Biblia? Para que a la vez después estos maestros o maestras maltraten a nuestros escolarizados. Entonces, aquí son todos los ministerios. Gustavo, aquí tiene que haber una movilización nacional de salud pública, de educación, para instrumentar nuevas direcciones de la educación. Señores, aquí hay que desarrollar la confianza humana. Pero tú sabes qué, ¿cuál es la primera acción preventiva? Gustavo, yo no puedo ser maestra o maestro simplemente porque yo tengo un diploma. En un país donde hay tantos sinvergüenzas con diplomas, yo tengo que pasar un concurso, una oposición que diga que sí, que pedagógicamente puedo ser maestra y o maestro. Pero además, tengo que tener una inspección psicológica de profesionales que digan que en mi corpus intelectual y psicológico hay florecimiento y respeto.
Y entonces la primera prevención para la juventud, Gustavo, es limpiar el cuerpo profesoral. Que no sea cualquier tigre que llega a una licenciatura y a un concurso que pueda ser maestro y profesor. ¿Quién lo dijo, Gustavo? En Francia hay que pasar diplomas pedagógicos, pruebas psicológicas, pasantías. ¿Tú sabes lo que es tener en tus manos la responsabilidad educacional de un joven? Entonces, esto, 1.154 estudiantes embarazadas y 112 violaciones, necesita acción de emergencia con la transversalidad de todos los cuerpos del Estado que digan, hay que limpiar esto. Con ustedes, Delia Blanco, aquí en Radio Funglode, la radio de la proximidad, una radio donde duele la educación, Gustavo, porque no hay cultura sin educación. Ventana abierta. A la sostenibilidad. Y tenemos ahora una situación que dicen que es de crisis, el sargazo, pero que la podemos revertir a un elemento positivo, porque el sargazo yo lo he visto, Gustavo, en Luisiana, yo lo he visto en las costas de Guyana, Guadalupe, Martinica, pero algo he visto yo en Guadalupe y en Martinica, que es la recogida del sargazo, poderlo secar, triturar, procesar y convertirlo en abono. Y convertirlo en materia sostenible. Ahora bien, lo que sí queda claro es lo que dicen los científicos, que están diciendo definitivamente que esto hay que analizarlo y que hay que tomar una posición nacional. Por eso, la Dirección Científica de Medio Ambiente en el profesor Jáuregui llama a una posición nacional de reflexión científica para poder abarcar esta situación, que todavía no es un problema, es una realidad que está ahí y que hay que darle cuerpo y solución. Con ustedes, Delia Blanco, aquí en Ventana Abierta siempre, porque Caribe Somos es una ventana abierta al Caribe. A rienda suelta. Rienda suelta con Conexión G Clara y Gausach. Juan José, me importa saber, en las obras fabulosas que yo he visto en esa exhibición, desde el origen de estos maestros, ¿cómo llegan a ti esas obras? Mira, es una interesante pregunta. Yo inicio una relación personal con Clara Ledesma en el año 1993 y me pongo en contacto con la obra de Gausach precisamente en el año 1993, cuando don Frank Netscher, que aún vivía, me pide interceder ante un coleccionista para unas obras precisamente de Gausach que iba a adquirir ese coleccionista. Y cuando voy a Nueva York y hablo con Clara Ledesma, entonces descubro la grandeza y lo que impactó. ¿La ves ahí por primera vez, Clara? Es la primera vez que yo voy a Nueva York a visitarla a su taller. A su taller. Precisamente porque ya estamos de lleno en el tema de la gestión cultural, en el galerismo privado, entiéndase, y tenía interés en conocer a esa artista que realmente era una de las principales en ese momento en la República Dominicana. Y entonces se convierte en una serie de encuentros que producto de temas personales se dieron en Nueva York y me convertí en uno de los mejores amigos de Clara Ledesma.
en confidentes, literalmente. Y eso me permitió tomar algunas notas, sobre todo en la de tradición oral, que si yo hubiera tenido la madurez que tengo en el día de hoy, yo hubiera escrito un libro. Ya. La verdad que Clara me abre un mundo. Pero pero esas obras que están ahí, que son fundamentales, son de tu propiedad. Esas obras que están ahí son propiedad del Centro de Estudio de Arte Caribeño. Fíjate bien, ¿cómo llegan esas obras? Las de Clara fueron producto de mi admiración personal con ella de los años, con la familia específicamente, y con las de Gauzás. Gauzás tuvo 2 hijos, el mayor Jorge y otro Francisco, que era pintor. Sí, Jorge queda preso en el cuartel de Montjuïc cuando se produce el exilio, la toma de Franco a Barcelona, y viene mucho más tiempo después. Se casa con Consuelo Rica, no procrean hijos y crían uno de los hermanitos de Consuelo como su hijo. Muere Gauzás, hay una repartición entre los hijos de Francisco y los hijos de Jorge, y posteriormente las obras de Jorge quedan en manos de José Rica, el hermano de Consuelo, y posteriormente muere José, y las obras pasan a ser propiedad del Centro de Estudio. Bien. Conjuntamente con una serie de dibujos, de documentos, sí, que esos documentos se fueron ampliando, nace la investigación y se fueron ampliando a través de los años. Yo te diría que esa investigación inicia justo en el año 2006. En el año 2006 una investigación que no se ha terminado. Que no termina. Porque esta exhibición es un rebote para entonces provocar nuevos giros de reflexión gracias y a través de esos 2 maestros que has tenido la habilidad, la agudeza y la inteligencia de unir visualmente, porque es un aporte fundamental para poder entender de manera amplia, abierta y evolutiva lo que ha significado la trascendencia del exilio español, ya no en términos políticos, sino en términos visuales, conceptuales y del pensamiento. Porque esto llama, como lo llamó también la exhibición Bella Zanetti, a repensar la conexión, esta es la palabra, la conexión y la conectividad de esos 2 momentos de la modernidad dominicana con las vanguardias. Es ahí donde esta exhibición le da un sentido razonado y nutrido a esas ideas. Y te digo algo, Juan José, desde que yo llegué a este país, le he tenido temblor a ese concepto opaco, vago, de republicanos, de vanguardias, de transvanguardias. Y en esa exhibición, lo digo a boca llena, me sentí honrada porque identifiqué en ella no solamente la vanguardia y la transvanguardia de la Lonja o de Barcelona, no. El viaje que ellos fueron capaces de hacer entre Montmartre, la Lonja, Montparnasse, Madrid, Barcelona, y cómo el surrealismo en manifiesto con Breton tuvo que dar el viaje, porque ya habían señalamientos de Césaire, de Lidia Cabrera, de Diego Rivera y de Lam, que regresan el 38 y que dice, ok, el surrealismo, pero nosotros tenemos una identidad propia
que va más allá del surrealismo. Porque nosotros tenemos un surrealismo antropológico, étnico, natural, que va más allá del surrealismo fundamental de ustedes, que es el concepto. Y así fue como Breton dio el salto para venir. Es correcto. Pero mira, yo quiero señalar algo importante. Cuando tú me preguntabas sobre la colección, muchas obras también han sido adquiridas de la Fundación Gauzás, que dicho sea está haciendo un centro en República Dominicana, en Yamasá, para perpetuar el nombre de Gauzás y una escuela para niños, de arte para niños. ¿Y quién preside esa Fundación Gauzás? Uno de los descendientes que vive aún de Gauzás, Francisco, bisnieto de Gauzás, y su esposa Linda Grandia. ¿Y tú tienes buena relación con él? Claro, mantenemos buena relación, literalmente, y yo lo he exhortado a que siga haciendo esa labor. Pero lo que te quería decir específicamente es que cuando Gauzás llega a República Dominicana, era un artista maduro. Un artista, vuelvo a hacer hincapié en ese punto. Tenía más de 20 años de pedagogía artística. O sea, dedicado a la pedagogía artística. Y eso se ve en la exposición de objetos y textos. Tenía obras ya colgadas en importantes museos de España, de Francia, Luxemburgo, óyeme bien, en principales colecciones. Por ejemplo, Rosen Partagás, ese famoso coleccionista, la gran colección de dibujos que hoy reposa en el museo, en el gabinete de grabado y dibujos del Museo de Cataluña, de más de 90 piezas de José Gauzás, sumamente importante. La primera obra que adquiere la Fundación Palau, Josep Palau, óyeme bien, es una obra de José Gauzás, Paisaje de Ibiza, en Mallorca, o sea, en Venezuela. O sea, la obra de Gauzás era ampliamente conocida. Y no solamente eso, Gauzás estuvo en convivencia directa con los principales autores, pintores de toda Europa. Con Picasso ni se diga, con Isidro Nonel fue su maestro, Félix Mestre, su maestro en la academia, que lo asimila y lo toma de ayudante en todos los murales que fabrica Mestre, que hace Mestre en Cataluña. En Cataluña, sí. O sea, Modigliani, Albert Márquez, pero no solamente eso. Al momento de la fundación del dadaísmo, con Tristan Tzara y Breton, antes de fundarse el surrealismo, Marinetti. O sea, que justamente esa es la conexión Gauzás, esa es la conexión G. En la exhibición hay una obra de una mujer acostada que tiene toda la línea Modigliani de la mujer acostada, pero que es una línea clásica como lo tenía la maja también de Goya. Ahora que tú mencionas la maja, Tortola Valencia es el personaje, pintada por José Gauzás desde el año 1913. Óyeme bien, dada a conocer por Luis Cardevila en el libro Irreverencias. Exactamente. O sea, estamos hablando de un maestro, óyeme bien, que nos honra y que crea escuela en República Dominicana y que nos obliga a mirar hacia las raíces ibéricas de nuestro arte. Es a las raíces ibéricas del arte, a las raíces de la relación del clasicismo con la modernidad, de la modernidad con la posmodernidad, y la posmodernidad como una renovación de lenguajes que no puede existir sin ese eje. Entonces, quiero que digas para nuestros oyentes, Juan José Mesa, 3 razones de ir a ver la exhibición. Primero que todo, es una exposición, como dijo doña Delia, pensada concienzudamente, o sea, es investigada, que te pone en contexto con lo que fue y con lo que es y con lo que será, de inmediato. Es una forma de honrar, una forma de honrar, de disfrutar, de ver el avance que ha tenido nuestra Escuela Nacional de Bellas Artes, que apenas tiene 80 años, y que a pesar de ser una escuela de 80 años, tenemos hoy artistas de la talla de Iván Tovar, discípulo de Oscar de la Renta, de Ada Balcácer, de Clara Ledesma, de Paul Giudicelli. El propio Colson entra a la lonja
Claro. cuando ya Gauzás era maestro en la lonja. Sí, así es. Y que posteriormente crean el grupo Los Cuatro, Gauzás. Sí. Pero también se pueden dar cuenta de la importancia que han tenido en esa posición instituciones como la Alianza Francesa, el Instituto Dominico Americano, el Instituto de la Cultura Hispánica, que Alianza fueron Francesa que nació aquí en el 12, en 1912. Correcto, que fueron instituciones que le dieron un espaldarazo al arte dominicano para hacer posible que nuestros artistas pudieran ingresar a los certámenes más importantes que se daban en el mundo. La Bienal Hispanoamericana, la Bienal de Sao Paulo, la Bienal de Pintura y Grabado en México. Así es. Y que estuvieran también exponiendo con pintores como Picasso, Hartung, Leger, Basarelli, Guayasamín, Diego Rivera, entre otros más que realmente por economía de tiempo no debemos mencionar. Mire cómo se cuela siempre Francia. Él dice Leger, Fernand Léger. ¿Ah? Pero no solamente eso, que Gauzás también es un artista que viene de la Escuela de París, que estudió en la Escuela de Bellas Artes de Francia, y que no solamente eso, el premio Jean Leclerc es el primer finalista en el año 1903. Exactamente. Pues queridos. Y que Madame Pernot decía en su crítica, Gauzás pinta con los colores de la bandera francesa. Sí, muy buena expresión para concluir este encuentro. Realmente, vuelvo y repito, la ventaja de tener esta exhibición es que está llevada por una persona como Juan José Mesa, que sabe a dónde va y a dónde llega con ella. No se la pierdan hasta el 12 de junio en el Museo de Arte Moderno. Con ustedes, Delia Blanco. Francofonía de las Américas. Francofonía des Amériques. Francofonía de las Américas, Francofonía des Amériques, le Festival de Cannes, el Festival de Cannes, el más importante festival del cine con pensamiento y con ideas, que ya arranca del 16 al 27 de mayo, ya está todo en ruta. Un festival de Cannes que va a rendir homenaje a Yasuhiro Ozu, cineasta japonés, con dos películas que estarán restauradas especialmente para presentarlas allá, las hermanas Munekata del 50, y también podremos decir que hay una novela que impresionó mucho la crítica de los años 50, que es del 47, que fue Registro de un caballero de vivienda. Entonces, ese homenaje estará también bien recibido dentro del marco de este Festival de Cannes, que será la 76 edición, 76 años que tiene ya este festival, y que va a contar que el Michael Douglas, que fue galardonado en el 87, ¿verdad? Va a estar festival arriba, festival abajo, puesto que será un invitado especial. Y que ahí él mismo ha declarado que para él es un soplo de poder presenciar de nuevo, casi 40 años después, ese festival que le ha recordado la magia del cine. Y dice el actor americano que para él estar con su mujer, Catherine Zeta-Jones, por la Croisette de Cannes, va a ser un festival que pondrá en evidencia el lenguaje dentro de la elegancia francesa. Pero también debemos decir que habrá un tributo a Godard, a Jean-Luc Godard, fallecido este año, y habrá una obra restaurada en 4K, que será un filme sobre el cineasta y el estreno mundial
del tráiler de una película imposible, que será el contenido principal de Cannes Clásico en sus 76 años. Así que en este jurado extraordinario tenemos a Marian Tonsani, guionista marroquí. Tenemos también a la actriz americana Brie Larson. Y tenemos también al director y al guionista argentino Damián Cifrón, acuérdense de Relatos Salvajes, y guionista y la directora francesa Julia Ducournau, que recibió la Palma de Oro en el 21 con el famoso Titane. Así que, señores, ya ustedes saben, Festival de Cannes en popa desde el 16 al 27 de mayo. No se pierdan de dar seguimiento a este festival que tiene en su comité organizador a Thierry Frémaux, quien nos ha anunciado por un comunicado de prensa, y lo decimos desde ahora ya a nuestros seguidores, Gustavo, que Michael Douglas, repito, tendrá un homenaje en esta 76 edición con una Palma de Oro honorífica. Michael Douglas, digno hijo de Kirk Douglas. Así que no se lo pierdan. Es una selección extraordinaria, donde el cine estará en honor, con inteligencia y elegancia. Con ustedes, Delia Blanco. Mar y tierra, adentro. Tierra adentro, ¿adentro de dónde, Gustavo, con este calorazo que hace? Uno no sabe si tiene que meterse en el mar, uno no sabe si tiene que subir a la montaña, uno no sabe si se tiene que tirar a un río. ¿Qué clima? ¿Tú sabes lo que es tener que esconderse del sol, buscar la sombra? Pues yo les ofrezco un paseo por la zona de San José de las Matas, Sajoma, Constanza, y también sitios emblemáticos para recrearse, bañarse y buscar la frescura de los ríos. Esa frescura de los ríos lo encontramos también en el sur, en el lago Enriquillo, en una zona que se llama La Descubierta, Gustavo. Y en esa descubierta desembocan aguas que tienen muchos minerales y tienen mucho potasio, tienen mucho sulfurio, y eso permite de darse baños muy renovadores. Pero también les ofrezco de ir hacia lugares como la Colonia que está en los altos de Cambita y en los altos de San Cristóbal. Y en esos lugares uno recibe el frescor, uno recibe las sombras, porque en estas temporadas yo aconsejo personalmente de ir más a la mediana montaña que al mar. Y sobre todo que tenemos esa contextualización y esta situación con el sargazo. Pero aparte de eso, yo tengo un consejito agradable, que con estos tiempos de tanto calor, ¿verdad?, de cambios climáticos y de lluvias tan inesperadas, no hay mejor lugar que vacacionar en hotelitos tranquilos que también uno puede encontrar en Jarabacoa, como también los encuentra en Constanza, como también los encuentra en Pedernales, como también los encuentra en una región que te espera, que es Montecristi. Así que yo digo que es la primera vez, Gustavo,
que para medir a dónde vamos con mar y tierra adentro, hay que estar pensando en el clima y moverse en clima en relación al calor. Porque, por ejemplo, ahora mismo, no es verdad que yo voy a aconsejar con estos calores en pleno día de tirarse en playas calientes como las Calderas, como las Salinas. No, busquen lugares de sombra. Y esos lugares de sombra están en un país donde cordillera y río no faltan si uno los sabe buscar. Jarabacoa, Constanza, San José de las Matas, Bauruco. Ya ustedes saben, aquí, Delia Blanco, en Caribe somos, porque el Caribe nos une siempre. Todos los sábados de 12 a 1 p.m. y todos los lunes de 8 a 9 p.m. No se lo pierdan. Caribe somos.